Bueno, bienvenidos una vez más al Camarote del Beagle, en el que voy a recomendar un libro que es un poco diferente a lo que hemos ido viendo hasta ahora. El libro se llama Maus, de Art Spiegelman, y tiene algunas características que lo hacen muy especial. Lo primero que podemos comentar es que es el único cómic en la historia que ha recibido el premio Pulitzer, lo cual ya lo hace bastante atractivo. Eso en cuanto a su biografía, digamos, de la obra. El escritor o ilustrador es el hijo de un superviviente de campos de concentración. Su padre era judío y entonces él le pide que le vaya contando cómo fue su experiencia hasta cuando surge el nazismo y hasta que entra en el campo de concentración y luego consigue sobrevivir y ya viven en Estados Unidos. Por tanto, la historia se desarrolla en dos niveles. Por una parte en Polonia, que es la historia del padre con su primera mujer y un hijo que también murió. No estoy haciendo ningún spoiler porque desde el primer capítulo ya se cuenta todo esto. Y por otra parte en el presente, o en los años 80, 90 en Estados Unidos, en el que el hijo, el ilustrador, le va preguntando al padre detalles cotidianos, detalles anecdóticos de cómo era su vida durante el surgimiento del nazismo y de cómo era la vida cotidiana en los campos de concentración, cómo se las apañó él para ir sobreviviendo, cómo los trasladaban de un campo a otro, cómo las leyes raciales fueron cada vez poniéndose más duras y cómo incluso los polacos, una vez cuando ellos consiguieron sobrevivir y volvieron a sus casas, los polacos, no los nazis, sino los polacos católicos, no judíos, pues se habían adueñado de sus casas y tuvieron que irse al exilio porque incluso los amenazaban de muerte si no se iban. O sea que aquí todo el mundo aprovechó un poco el horror nazi. El libro estéticamente es muy llamativo porque todos los personajes son animales. Esto me recuerda un poco a uno de mis escritores favoritos, a Orwell, con su Animal Farm, con su Rebelión en la Granja. Y en este caso, pues por ejemplo, para que distingamos bien, los que son judíos son ratones, están representados, todos los personajes son antropomórficos, tienen cuerpo de hombre, pero la cabeza es de ratón. Los nazis son gatos, los polacos son cerdos, luego los franceses, aparece algún francés, una rana, o sea que para que veamos claramente la diferencia que existe entre unos y otros. Y luego pues el libro es muy ameno y muy duro, muy ameno en el sentido de que el personaje del padre tiene muchísimas manías, es muy difícil convivir con él en la actualidad porque la vida en los campos de concentración le ha hecho ser muy egoísta, un superviviente nato, luego tiene muchas manías para distraerse, como estar continuamente contando y separando tornillos, o por ejemplo comida que sobra de cualquier restaurante la quiere devolver y no quiere que se la cobren, no dejar nada sin comer si puede ser, muchísimas manías que tanto al hijo, a Art, como a su segunda mujer pues lo hacen que sea insoportable, o a lo mejor por ejemplo a las 2 de la mañana se le mete en la cabeza arreglar el tejado y obliga a que el hijo tenga que ir a arreglar el tejado porque si no se sube él a arreglarlo. Y entonces es un personaje muy maniático, pero a la vez muy entrañable porque uno sabe cuál es el motivo, cuál es el origen de esas manías y de la forma de vida que tiene. Luego a la vez, pues por ejemplo, aquí buenos, malos, está claro quiénes son los malos, pero claro, el personaje del padre es una persona común y corriente, como seríamos cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, al vivir en Estados Unidos, él es muy racista con los negros y su nuera le dice, pero con lo que tú has sufrido, cómo te han tratado a ti por ser judío y cómo puedes tratar así a la gente de color, y él dice, pues es que yo no me irás a comparar con un negro, o sea, personas que te da la sensación de que son reales,
de que no son buenos y malos, son personas con sus vidas, con sus manías, con sus caprichos, que a la hora de la verdad pues son seres humanos. Y el libro se fue publicando en prensa en diferentes fascículos, digamos, con historias de 2, 3, 4 páginas, y lo que tenemos aquí pues es el compendio entero. La editorial es la editorial Reservoir Books, y la edición es muy buena, es una edición de tapa dura. Todas las ilustraciones son en blanco y negro, y es un libro, como no podría ser de otra forma por la temática que cuentan, porque yo estoy quedándome, digamos, en lo que uno más se queda, que es en lo positivo y en lo a veces hasta humorístico, pero claro, el libro es muy duro porque cuenta situaciones de la vida cotidiana, de cómo mataban a niños porque estaban llorando, o de cómo iban en un vagón para 20 personas, iban 200, y cuando llegaban al campo que fuera, pues a lo mejor 40 habían muerto. Entonces el libro es muy duro y claro, es un libro, por algo ha ganado el Pulitzer, que hace reflexionar y que te deja a veces con un mal cuerpo de cómo el ser humano pues llegó desgraciadamente, y parece ser que no aprendemos de nuestra historia y que seguimos todavía con los estúpidos nacionalismos, cómo llegó a convertirse en esto el ser humano. Yo creo que soy muy pesimista siempre con el ser humano, desde que leí a Golding o a Swift. Entonces creo que o lo que ha pasado después del confinamiento, que todo el mundo al principio sí, vamos a salir más fuertes, vamos a salir, y estamos viendo al final con el tema de las vacunas que el ser humano es egoísta por naturaleza, y yo soy muy pesimista en cuanto a la actitud del ser humano, a pesar de que haya seres humanos que merecen la pena, solidarios y que no pueden ignorarse, pero desgraciadamente el mundo en el que nos desenvolvemos, en el mundo que habitamos, pues nos da continuamente ejemplos de lo más trágico. Entonces recomiendo mucho el libro Maus de Art Spiegelman, y el que pueda pues que lo lea, porque no va a quedar defraudado.